Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto del aprendizaje. Un gusto colaborar con ustedes en este módulo 18. Y bueno, pues estamos comenzando. Bienvenida María de Lourdes Guzmán, Lucía Arriaga García, también Francisco Javier González. Buenas noches. Pues una bonita noche, gracias por acompañarme y pues vamos a continuar. A ver si no se me pasa admitir alguno por ahí, porque cuando empiezo a compartir pantalla pierdo un poco el enfoque de los controles. Pero bueno, aquí en mi domicilio, Santa Ana, Gilotzingo, en el Estado de México, está lloviendo algo fuerte. Entonces esperemos que no nos afecte nuestra transmisión, pero si por alguna razón llegáramos a perder comunicación o se me vaya la luz, Gracias. por ejemplo, les pido de favor que me tengan paciencia. Voy a tratar de volverme a conectar. Y si no lo pudiera lograr, bueno, ya lo tendríamos que poner en reagendarlo, ¿no? Pero esperemos que no pase. Ok, bien, pues vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla donde nos quedamos. Bueno, pero antes preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Algo en lo que les pueda ayudar? Hola, buenas noches. Hola Lucía, buenas noches. Por el momento todo bien. Muchas gracias por preguntar. Gracias, lo agradezco. Buenas noches, Entonces, asesor. Por mi cuenta, pues igual hasta el momento todo bien. Esperemos ir avanzando a ver qué tal nos va. claro que sí, Francisco. Gracias por comentarlo. Bueno, vamos a terminar la presentación donde nos quedamos y posteriormente vamos a ver unos videos que tienen que ver con límites, ya que son herramientas que necesitamos para la actividad integradora número 2. Y posteriormente vamos a ver algunos aspectos puntuales de las actividades integradoras y algunos procedimientos que les pueden ayudar para obtener una buena calificación. Espero que tengan a la mano sus actividades y que me vayan siguiendo, ¿va? Pero bueno, vamos a continuar. Esta presentación es de la clase pasada y voy a solamente ¿cómo se dice? A recapitular, ¿no? Algunas cosas más importantes. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. También por ahí me comentaron en una de las grabaciones que no se veían las diapositivas completas porque tengo abierta la ventana de, de los que estamos participando. Voy a tener cuidado con ese aspecto y gracias por quien hizo ese comentario. ¿Sale? Voy a tratar de ponerla donde no estorbe, pero si la quito, luego no veo quién está participando. Esa es la situación, ¿no? Bien, vimos la presentación del módulo, también los objetivos. Veíamos que era la definición de una función. Tenemos la definición por, por libro, la parte conceptual, como una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Aquí veíamos una analogía, ¿no? La analogía era la de la fidelidad. Los conjuntos, yo hago alusión como los grupos de clase. Cada elemento, pues cada estudiante. Y las relaciones de correspondencia tienen que cumplir con la fidelidad. Si hay fidelidad en la relación de ambas partes, entonces hay correspondencia y también hay función. Pero si uno de los dos es infiel, hay relación, más de una. Pero por ser infieles ya no hay función. Y así lo veíamos, ¿verdad? Románticamente la vez pasada. Después, aplicando la teoría de conjuntos, veíamos cómo la figura uno no cumplía porque A tenía dos relaciones, con uno y con 3. En cambio, la figura 2 sí era función, a pesar de que no todos los elementos del conjunto tenían relación con los elementos del segundo conjunto. ¿Vale?
A pesar de eso, determinábamos que sí era una función. Veíamos también que la segunda forma de determinar una función era de forma gráfica. La forma gráfica la podemos ver aquí con dos parábolas. En la primera figura del lado izquierdo tenemos una parábola que abría a la derecha. Esta representa una ecuación algebraica, pero esta ecuación algebraica está en función de y. Sí es álgebra, pero no es función, porque a la hora de ver el comportamiento en la gráfica, la línea vertical en color azul tocaba dos veces la curva. Al tocar dos veces la curva, se determina que no es función. En cambio, la figura del lado derecho también es una parábola, pero abre hacia arriba. Esta parábola sí es función, porque el discriminante, la línea vertical en color azul, si yo la desplazara izquierda a derecha, siempre va a tocar un solo punto de la función cuadrática, la parábola. Esta función cuadrática es de la forma ax cuadrada más bx más c igual a cero. Como está en función de x, sí es función, ya que f de x, que es y, es igual a elementos en x. Si hay ese equilibrio, elementos en x, que a la hora de ir resolviendo me va a dar un resultado que es f de x, y. Un dato en x, un dato en y. Y así es como se va comportando correctamente. Bien, regresábamos a la primera forma en la teoría de conjuntos con un ejercicio, el cual ustedes me lo supieron responder perfectamente. Y quedando claro, pasábamos a la tercera forma de representar una función. Esta tercera forma de representar la función es por medio tabular. Esta tabulación la podíamos ver aquí con estas tablas. La número uno tiene una relación entre el dato en x y el resultado en y o f de x. Yo les preguntaba qué le sucede a x para que con menos 2 me dé menos 4, para que con cero me dé cero y con uno 2 me decían se multiplica por 2 efectivamente. En la tabla de en medio me decían cada elemento se está multiplicando por sí mismo, es decir, se eleva al cuadrado, efectivamente. Uno al cuadrado es uno, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y en la tercera tabla no hay coherencia, no hay un patrón como tal, así que no es función. Y esta es la tercera forma de representar una función, por tabulaciones. Y la cuarta es lo que ustedes me ayudaron a resolver, la parte de abajo, la ecuación convertida en función. ¿Por qué ya está convertida en función? Porque tengo una y. Y es igual a 2x. Aunque normalmente en lugar de y le ponemos f de x. Pero no se te olvide, f de x es y. Entonces y es igual a 2x, cumplió. Y es igual a x cuadrada, cumplió. Y es a un disparate, no cumplió. Podría haber álgebra, pero no hay función. Bien, entonces, aquí nos habíamos quedado. Vamos viendo las cuatro formas de representar una función. Teoría de conjuntos, la forma gráfica, la forma tabular y la cuarta, la forma analítica. Y aquí en la forma analítica vamos a poner atención porque así se resuelve la primera actividad integradora. Yo observo en la parte inferior derecha de su pantalla una gráfica con una línea recta. La línea recta es una función lineal. ¿Qué quiere decir? Que no tiene exponente en su primer término algebraico. Si no tiene exponente, se le llama lineal porque la representación en la gráfica es una línea recta. La línea recta puede tener tres posiciones. Horizontal, que quiere decir que tiene una pendiente igual a cero, y la pendiente es m. Y m es el coeficiente que acompaña la variable, que es un coeficiente, el numerito sí conocido, que acompaña la variable no conocida. Esa es m. Y si m es igual a cero, entonces es una horizontal. Y si m es igual a uno, entonces es una vertical. Entre cero y uno no hay pendiente. O es horizontal o es vertical. También le llamamos elementos ortogonales o perpendicularidad, ¿sale? Donde no hay pendiente. Pero si tenemos una m diferente de cero y de uno, entonces tenemos oblicuidad. ¿Qué es la oblicuidad? Una línea inclinada que no está acostada, no es horizontal, ni tampoco está parada.
no es vertical. Entre estos parámetros se le llama oblicuidad, una pendiente igual a algo. Bien, dicho lo anterior, observemos las ecuaciones. Y es igual a x más 2. Y es igual a 2x menos 2. Y y es igual a menos 3x más 2. Cualquiera de las tres cumple con el requisito de función y representa una línea recta con pendiente. Las primeras dos son positivos, x es positiva y 2x es positiva, así que tenemos una pendiente entre 0 y 1. La tercera vemos que es negativa, menos 3x más 2. Esta también es una línea oblicua, pero pasa de 90 grados y no llega a 180. Está en el segundo cuadrante, por lo tanto es una pendiente negativa. ¿Vale? Ok, veamos los tipos de funciones. Los tipos de funciones los tenemos algebraicas y no algebraicas, también llamadas trascendentales. Dentro de las algebraicas, observa, se parece un poco a la aritmética. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y radicación. Son 7 operaciones básicas, pero ahí hay 6. ¿Cuál es la que no está? Las logarítmicas. Las logarítmicas están en las no algebraicas. Por lo tanto, aunque se parecen a las 7 operaciones básicas de la aritmética, olvídalo. No es aritmética, es álgebra. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tengas una función que se sumen los términos, que se resten, que se multipliquen, que se dividan, que estén elevados a la una potencia, o que tengan una raíz cuadrada, cúbica o lo que sea, que es radicación, tú tendrás que arrastrar el lápiz. Por eso se le llaman funciones algebraicas. Pero cuando te encuentres con una trigonométrica, es decir, que tenga seno, coseno, tangente o sus inversas, secante, cosecante o cotangente, o que tengas también las hiperbólicas. ¿Cuáles son las hiperbólicas? Las que son combinadas 2 a 2. Un término cuadrático igual a otro término cuadrático, o un término cúbico igual a otro término cúbico. Son las hiperbólicas. O sus recíprocas, que son por lo regular los arcos, arco seno, arco tangente, arco coseno, también escritas como seno a la -1, coseno a la -1. Estas son sus recíprocas. O exponenciales. Tenemos del tipo exponencial de base a la x, o también de base que es un logaritmo neperiano, a la x. Y eso, no se les olvide, lo vamos a ver en la tercera semana. Viene una actividad integradora con un logaritmo neperiano. O las logarítmicas, logaritmo natural, ln de x, o un logaritmo de base 10 también. Cualquiera de estas son no algebraicas o trascendentales. En su mayoría, lo vamos a ver la siguiente semana como inmediatas, donde lejos de que sean difíciles son más fáciles, porque al ser inmediatas son portables. No arrastras el lápiz, nada más revisas que en tu tabla se encuentre y lo que diga que es igual, lo pones tal cual. ¿Vale? Bien, regresando a donde estábamos, en la función lineal. Yo te mencioné a m y te dije que m era el coeficiente que acompaña a la variable. Ahí la tienes. Y es igual a mx más b. M es la pendiente. ¿Qué es M? Tome nota porque se hace en la primera actividad integradora. M es igual a la diferencia de las Y's, es decir, Y2 menos Y1, entre la diferencia de las X, X2 menos X1. Eso es M, ¿vale? Lo vamos a volver a ver, pero ya en un nivel más elevado, más elevado. Hay que entender ahorita lo básico. ¿Cómo representar, o mejor dicho, cómo interpretar una función en una gráfica? Ya lo había mencionado. Las de primer grado no tienen curvas, son líneas rectas, por eso se llaman funciones lineales. Si yo tengo una pendiente entre 0 y 90, se dice que es una pendiente positiva, porque es mayor a 0 y menor a 90. Si yo tengo una línea oblicua que pasa de 90 grados y es menor a 180, hay pendiente, pero es negativa. Se dice que es menor a 0. Y si yo tengo una horizontal, se dice que mi m es 0. Si tengo una vertical, mi m es 1. ¿Sale?
Bien, ahora veamos las de segundo grado. Son las parábolas, ya las había explicado. En las parábolas, si abre hacia arriba, tengo entonces una función cuadrática positiva. Y si mi parábola abre hacia abajo, tengo una cuadrática negativa. Ambas, arriba y abajo, son funciones. Si yo tuviera una cuadrática que abre a la derecha, entonces sí es una ecuación, pero no es función. ¿Sale? Si tengo una parábola que abre a la izquierda, sí hay ecuación, sí hay álgebra, pero no hay función. ¿Vale? ¿Y qué pasa si tengo una de tercer grado? Ah, pues entonces se dice que tengo una combinada. ¿Sale? Tengo una de primer grado más una de segundo grado. Unidas forman el cubo o la función cúbica. Pero vamos a analizar los elementos que se forman en una función de tercer grado en adelante. También como la de cuarto grado, que está en letras muy pequeñitas del lado derecho. Ella es una de cuarto grado. ¿Cómo es una de cuarto grado? Pues pueden ser dos cuadráticas. Ahí tenemos dos positivas o en la parte de abajo dos negativas. O también puede haber una de segundo grado y en sus extremos dos de uno, pues, suman cuatro. Bien, el punto aquí es analizar el comportamiento de estas gráficas y los elementos que solemos estudiar de forma particular. Por ejemplo, ¿qué es una concavidad? Concavidad es justo la forma hacia arriba positiva o la forma hacia abajo. Esa es una concavidad. Concavidad positiva que la curva abre hacia arriba. Concavidad negativa que la curva abre hacia abajo. Tenemos también máximos y mínimos. ¿Qué es un máximo? El punto mayor alcanzado en el eje de las y's. ¿Qué es un mínimo? El punto mayor alcanzado en el eje de las y's. El mayor, máximo, el menor, mínimo. ¿Ok? Puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto donde la curva cambia de dirección y por lo regular forma simetrías. ¿Qué es una simetría? Basándose en un eje, tenemos la misma forma de un lado con respecto al otro, pero en espejo. Es como el reflejo. ¿Estamos? Eso es simetría. Y las simetrías se forman a partir de puntos de inflexión. ¿Sale, vale? Bien, también tenemos pendientes que tienden a ser positivas o negativas. Lo podemos ver en las curvas. Comienzan con una tendencia entre 0 y 90, se dice que es positiva. Si tenemos una tendencia mayor a 90 y menor a 180, se dice que es negativa. Y estas son las tendencias de las curvas mayores a el tercer grado. Y así podemos seguir analizando las de cuarto, las de quinto. Por ejemplo, aquí en esta de quinto podemos ver el eje de simetría a partir de puntos de inflexión. ¿Sale? Bien, entonces vamos concluyendo. Si yo tuviera una función cuadrática, esta función cuadrática obedece a la forma f de x, o también puede ser y, ax al cuadrado más bx más c, ya lo había mencionado, donde el primer término, x cuadrada, es positivo, por lo tanto abre hacia arriba. En la segunda función que tengo en la parte de abajo, y es igual a menos 3x cuadrada más 2x más 3, el primer término es negativo. Al ser negativo, yo aquí tengo una parábola negativa, por lo tanto abrirá hacia abajo. Y sí son funciones. Arriba y abajo son funciones. Pero si yo tuviera una y es igual a y cuadrada menos 2x más uno, perdón, y es igual a y cuadrada menos 2y más uno, desde el ver las y's con coeficientes y en los términos algebraicos, desde ahí observando podemos saber que sí hay álgebra, pero no hay función, porque entra en una incongruencia matemática. Y es igual a otros elementos en y, no puede ser. ¿Sale? Por eso sí hay álgebra, pero no hay función. Bien, y del otro lado, pues la parte tabular, donde a cada elemento de X le corresponde un elemento en Y, porque se van sustituyendo. La palabra correcta es se van evaluando. Cuando yo tomo un elemento y lo sustituyo en otro, la palabra correcta es evaluar. Yo evalúo tal cantidad en esta función. ¿Sale? Voy evaluando, voy tomando valores. Dependiendo de cómo se comporte la variable independiente, va a ir retomando valores la variable dependiente.
Vale. Tenemos también las funciones polinomiales. ¿Cuáles son las polinomiales? Las que ya son de grado mayor al de cuadrado, a partir del cubo, lo decía yo, y que tiene varios términos también exponenciales, ordenados de mayor a menor, por una de las propiedades algebraicas, que ustedes ya deben de dominar, ¿verdad? En la que la simplificación de una expresión algebraica se debe de expresar siempre con el mayor número exponencial hasta el menor, siendo al final las constantes. Bien, esas son las polinomiales. ¿Sale? Aquí tengo una combinada y está bien padre hacer un análisis de esta función. Puedo observar que comienzo con una línea recta, pero oblicua. Esta línea oblicua es esta con una pendiente positiva. Después me voy con una pendiente igual a 1 verticalmente. Luego bajo con la mitad de una parábola. Si tengo la mitad de una parábola es y es igual a x cuadrada. Nada más, pero no tengo el discriminante. Nada más el puro término cuadrático. Quiere decir que tengo la mitad y que tiene un punto mínimo en el origen. Después vuelvo a subir con una pendiente igual a 1, justo en 0 en x, pero con un valor en y. Y a partir de aquí comienzo con una trigonométrica. Y como comienzo a partir del eje y, entonces es coseno. Si yo comenzara del eje x sería seno, pero como comienza en y es coseno. Y aquí viene la curva de una función cosenoidal que está en función de x. Esta es una combinada y podemos aquí apreciar sus valores inicial y final de cada una de las funciones que se van combinando. Bien. Y aquí simplemente les presento ejemplos de una onda senoidal. Esta es una senoidal porque comienza en X en el origen, una cosenoidal porque comienza en Y. Y tenemos una tangencial, ¿sale? Las tangenciales suelen ser asintóticas. Pueden comenzar en el eje X o en el eje Y y se van cerrando hacia el eje Y, bajan abruptamente y vuelven a continuar en un movimiento asintótico. Ejemplo de las ondas senoidales son frecuencias, por ejemplo, como nosotros hablamos, son frecuencias senoidales que viajan en una frecuencia modulada, FM. Ejemplo de las cosenoidales, por ejemplo, tenemos las ondas en un televisor de cinescopio, en las ondas que le llamaban verticales. Las imágenes se formaban por frecuencias horizontales y verticales y así como se formaban las imágenes. Ejemplo de las ondas tangenciales, son parecidas al ritmo cardíaco. Así funciona nuestro corazón en una concavidad asístole, asístole, sístole y asístole. Mientras un alveolo se comprime, el otro se expande, bombeando la sangre. Este ritmo cardíaco tiene una, un dibujo, un gráfico parecido a las tangenciales y sus recíprocas, las cotangentes también. Bien. Y tenemos también las de arco, las inversas. Seno a la menos uno, que también se le llama arcoseno. Coseno a la menos uno, que también se le llama arco coseno. Tangente a la menos uno, que se le suele llamar también arco tangente. Las tres tienen un comportamiento asintótico, como lo pueden observar. Y estas recíprocas también, pero que ya suelen ser hiperbólicas porque son pares 2 a 2. Y aquí explico, por ejemplo, las hiperbólicas, que es de un comportamiento parecido. Una hiperbólica parte de una sección cónica. Esto se debió haber visto también en geometría analítica. Y si no, rápidamente lo explico. La geometría analítica se basa en el estudio o análisis de los prismas, pero hay un prisma en particular que se analiza cortándolo. Ese es el cono circular recto. Si alguno de ustedes ha ido a algún consultorio o alguna tienda donde te ofrecen agua, tienen un mueble con un garrafón de agua y a un ladito te ponen unos conitos de papel. Esos conitos de papel donde uno se sirve agua y te sirve para una o dos, porque después ya se remojan. Esos conitos
es el cono circular recto. Es un prisma con una base circular y con un punto arriba. Ese cono circular recto se corta 4 veces de forma diferente. La primera, lo cortas, imagínatelo puesto en la mesa, y lo cortas con un cuchillo horizontalmente. ¿Cómo lo vas a ver desde arriba? Pues como un círculo. El círculo es el área contenida, pero alrededor se le llama circunferencia. La circunferencia es la primera sección cónica. La segunda, tomas el cuchillo y ahora lo cortas de forma oblicua, mayor a 0 y menor a 90. ¿Cómo lo ves desde arriba? Como una elipse con 2 arcos menores y 2 arcos mayores. La elipse es la segunda sección cónica. Después tomas el cuchillo y lo cortas verticalmente. Lo ves de costado. ¿Qué observas? Una parábola. La parábola es la tercera sección cónica. Y por último, tomas 2 conos circulares rectos, los unes por la punta, los pones verticalmente y los cortas a los dos juntos. ¿Qué observas? 2 parábolas unidas por el punto de los 2 conos. Esa es una hipérbola. Por eso cuando vemos funciones 2 a 2 son hiperbólicas. Espero me haya sabido explicar. Bien, ahora vemos aquí en la diapositiva un logaritmo natural. Un logaritmo natural también es una asíntota. Ya definí que es una función asíntota o asintótica. Es una función que sale de uno de los dos ejes. En este caso, por ejemplo, se desprende del eje y se va hacia el eje X y se va perdiendo en el infinito. O al revés, viene del eje X y se va acercando al eje Y cada vez está más cerca y más cerca y más cerca, pero ¿saben cuándo lo alcanza? En el infinito. Esa es una asintótica y así es también como se representa un logaritmo natural. Bien, pues ya, hasta aquí llego. Ahora ya vamos a hacer un análisis de las actividades integradora uno que tiene por nombre costo de producción, y la actividad integradora 2 límites y su aplicación. Dejo de compartir pantalla, regreso con ustedes y antes de pasar a unos videos que tengo preparados, quiero preguntarles, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, por el momento creo que me queda claro. Yo creo que, bueno, ahorita más o menos he empezado las actividades, pero con la explicación como que ya abordé un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por tu comentario. Todo claro hasta el momento con la información que dio, pues ya al desarrollar las actividades, pues yo creo que van a salir muchas dudas, ¿no? Pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vámonos al primer recurso. El primer recurso es un documento que les pido que descarguen. Hay un libro que todo matemático debe de tener. Así como tenemos una Biblia en casa, deben de tener Baldor. Baldor es el libro de cabecera de todo matemático. Antiguamente estos libros del tamaño de una Biblia, aritmética y álgebra no debía faltar, ¿sale? Porque se explicaban muy bien y traían muchos ejercicios. Este mismo libro los voy a poner a su alcance de forma gratuita, pero ¿qué creen? Resuelto, resuelto. Así que vamos a escribir aquí en nuestro motor de búsqueda, el que ustedes tengan. Por ejemplo, yo tengo Google y escribimos aquí solucionario, solucionario. Y aquí dice solucionario álgebra de Baldor. Hay dos. Hay el solucionario de aritmética. Por si todavía tienes muchas fallas en las 7 operaciones básicas, descarga el de aritmética. Pero si no tienes tantas fallas, entonces enfócate al de álgebra. Solucionario, álgebra de Baldor. ¿Sale? Y de las opciones, elige uno que tú quieras. Ujú. Y, por ejemplo, toma uno que venga en el PDF. Ay, a ver, vamos a ver qué le está pasando. Aquí está, álgebra de Baldor, PDF. Y hay varios.
Por ejemplo, este que dice Wow o el de Google Docs, que se te descarga en un Drive, lo que tú quieras. Luego, al darle clic, en automático, se te va a descargar en un Acrobat el documento. Aquí lo tienen ustedes. Aquí está. Son 412 páginas de puros ejercicios. Aquí está. Puros ejercicios resueltos. Comienza desde los más facilitos y poco a poco se va poniendo más interesante. Ya empieza a variar con una cantidad, con una variable, con dos cantidades, dos variables. ¿Sale? Se vuelve un poquito más profundo, se vuelve exponencial, se vuelve expresada en razones de proporcionalidad, se vuelve expresadas en razones positivas y negativas con doble variable, triple variable, con bases exponenciales. Se vuelve cada vez más interesante para que precisamente vayas practicando. Así que te dejo ya te lo dejé, ya está en la grabación del primer espacio abierto del aprendizaje, te dejé esta liga. Entonces, es para que se pongan a estudiar Baldor, libro de cabecera, pero ya resuelto. Entonces, espero que les sirva. Ahora, vamos con otro videíto que también les dejé. El primero, del profe Alex, ¿sale? Que es la introducción a los conceptos básicos del límite, ¿sale? Vamos a poner atención. Déjenme quitar la ventana, ponerla por acá y vamos a comenzar. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de límites y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límite de una función. Y en este caso pues vamos a hablar de la definición de límite, que pues la definición no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico o numéricamente. Entonces voy a dar la explicación de qué es el límite de una función de forma gráfica y luego vamos a ver de forma numérica. Entonces, ¿qué es el límite de una función? El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar, ¿sí? Hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces el límite de una función f de x simplemente es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x. Es el valor que se acercan al que se acercan las imágenes, o sea, las y, ¿sí? Ya lo voy a explicar aquí. Cuando los valores, o sea, las x, se acercan al valor x sub 0. Entonces, vamos a verlo con el gráfico, pues para entenderlo un poquito mejor. Si, por ejemplo, yo quisiera hallar el límite de esta función es la que se va a llamar f de x en este caso, ¿sí? O sea, este dibujito se llama f de x. Si yo quiero encontrar el límite de esa función cuando la x se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que mirar, bueno, aquí coloco aquí de la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el límite cuando la x se acerca a 1, miren que siempre se dice. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de... La palabra acercar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de la imagen, o sea, de la Y. Entonces, en este caso, miren que en este gráfico hay un huequito, ¿sí? Que entre comillas no se sabe cuál es el valor. Por ejemplo, si yo dijera el límite cuando la X tiende a 0, ¿sí? Entonces aquí vemos que la gráfica cuando la X es el número 0, tiene una altura, o sea, un valor en la letra Y, pero en este caso si vamos a buscar el límite cuando la x tiende a 1, vemos que la gráfica no se sabe, vuelvo a decirles entre comillas, por dónde pasa, ¿sí? Voy a dejar aquí un huequito, un circulito marcando que hay un huequito en esa gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, pues aquí en el dibujo ya se ve como muy claramente, como les decía, entonces, lo que tenemos es que acercarnos en el punto x sub 0, ¿sí? Dice aquí
En el punto X es el valor al que se acercan las imágenes, o sea, las Y, cuando los valores se acercan a X. O sea, si nosotros miramos el valor de la X aquí, ¿sí? O sea, de la imagen de X, que la imagen quiere decir la misma altura, la imagen de la X aquí, voy a dar un valor aproximado, digámoslo así, que es el número 2,8. ¿Sí? La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, pues más me acerco al valor de la imagen. Aquí, como les digo en el dibujo, ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, ¿sí? Sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito ahí que no se vea, pero si nosotros miramos por el lado de la izquierda, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí, en el número 0,5. La imagen en este punto sería 1,5. Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco aquí, digamos que es más o menos el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica, es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces, el límite no es más, sino el valor que toma la X, ¿sí? En los valores muy cercanos. Ya al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercarlo o de saber el límite es reemplazar la X y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces, en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, bueno, ya no me cabe aquí, pero en este caso la respuesta sería, ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al 1? La respuesta sería el número 2. Vamos a verlo con más gráficos. El segundo dibujo ya les escribí aquí la función. En este caso, esta función se llama x más 1. ¿Sí? Si graficamos la función f de x igual a x más 1, tenemos este gráfico. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero hallar el límite cuando la x, esto se lee así, ¿no? Límite cuando la x tiende o se acerca, por ejemplo, al número 2. ¿Sí? De esta función. ¿Qué es lo que se mira en el dibujo? En el dibujo lo que tenemos que mirar es en el número 2, cuando la X va en el número 2, ¿cuál es la altura de la gráfica o cuál es la imagen de esa gráfica? Sí, si hacemos aquí unos punticos de apoyo, vemos que cuando la X se va acercando al 2 por la derecha o por la izquierda, por ejemplo aquí, en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la altura de la gráfica? La altura de la gráfica sería más o menos -2. Va subiendo la gráfica y se va acercando cada vez más al 3. Ahora, aquí por la derecha, si nosotros partimos el gráfico en dos, como en este caso me interesa el número 2, parto yo el gráfico en dos, a la izquierda del 2 y a la derecha del 2. Entonces, a la izquierda del 2, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica? Que va subiendo cada vez más, acercándose al número 3. Eso es a la izquierda. Y a la derecha, si lo observamos, ¿qué es lo que va sucediendo? Que si lo miramos más, entre más lejos del 2 hacia más cerquita hasta llegar al 2, vemos que la gráfica, digámoslo así, de derecha a izquierda va bajando, 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 acercándose a cuál número? Cada vez más al número 3. O sea, si hiciéramos esta pregunta, el límite cuando la x tiende a 2 de x más 1, en este caso la respuesta sería 3, que la respuesta siempre va a ser la imagen de este número. Ahorita vamos a trabajar con otras funciones o con otros dibujitos y como les digo numéricamente, entonces los invito a que se esperen hasta el final, así les haya parecido fácil hasta... Bien, pues aquí le voy a poner pausa, porque pues no podemos ver todo el video, porque se nos iría poco tiempo que tenemos. Nada más quería que vieran la introducción. Esta liga ya se las dejé. Se nos va a terminar el tiempo, ¿sale? Ya en unos segundos. Como ya lo había mencionado.